Buenas. Buenas, ingeniero. Buenas. Tardes. Que aquí cada día se conectan menos al inicio de las clases. Habemos 7 ahorita. Habemos 7. Bueno, pero vamos a comenzar. Hoy es la última clase. Lastimosamente hubieron algunos temas que no logramos cubrir por tiempo y por algunas circunstancias que a mí me impidió dar todas las clases. Perdimos ahí un par de clases, pero hemos tratado de cubrir lo más que podamos. Vamos a terminar con intercambiador de calor ahora. Voy a empezar a proyectar la pantalla. Bien, ahí está. Esta es. Bueno, ahí está la presentación. El video de ayer ya lo subí. Ya empecé también a revisar los exámenes. Ahorita solo está cargada la nota de la segunda tarea. Faltaría entre hoy y mañana que yo termine de revisar y subir las notas del segundo parcial. Y ahí pues ya todos van a ir más o menos sabiendo en qué notas se van a ir quedando. Bueno, no quedándose, sino con qué nota van a ir pasando la clase. Hay buenas notas, no hay notas que sean muy bajas, a menos que alguien no haya hecho el examen. Por lo demás, pues hay que ver hasta qué punto van a ir a reposición. Yo no creo, pero vamos a ver qué tal. Solo para confirmar, con los 7 que están ahorita, examen el domingo a las 5, igual que el parcial pasado. Entonces, así va a ser el examen. Entonces, vamos a comenzar con los últimos 2 ejemplos de lo que es intercambiadores de calor. Vamos a ver análisis de intercambiadores de calor por el método de diferencia de temperatura logarítmica. Es el caso donde conocemos temperaturas y nos piden calores. La otra era de la efectividad, cuando no conocemos alguna temperatura, entonces necesitamos recurrir a la efectividad de un intercambiador. Esa parte, pues, lastimosamente no la vamos a poder abarcar. Pero se utilizan los casos donde yo no conozco las temperaturas de entrada y salida de un intercambiador. Para conocer cuál es la transferencia de calor. Pero en campo, pues, si tienen un intercambiador, miden sus propiedades, entrada y salida, miran qué fluidos están trabajando y ustedes pueden saber qué calor se está intercambiando. Lo comparan con lo que decía el fabricante y pueden saber que también anda el intercambiador. También una forma de saber si tiene incrustación es cuando ese diferencial de calor, o esa transferencia de calor está por debajo del nominal que dijese el intercambiador. Entonces es una forma de saber de que ya necesita mantenimiento o que está muy deteriorado. Otra forma es también que cuando hay incrustaciones, como la pared de la incrustación es más áspera que un tubo, produce mayor pérdida. Entonces pueden identificarlo por caída de presión. Es otra forma de saber cuando un intercambiador ya está requiriendo mantenimiento o ya tiene rastros de incrustación que hay que limpiar, o de repente revisar el tratamiento químico que se le ha estado dando. Pero esos son algunos indicios que le indican que esa efectividad que no vimos, esa efectividad ha ido bajando, que no vamos a poder ver, solo lo vimos a nivel teórico, pero a medida que eso va pasando, pues la efectividad va disminuyendo. Bien, eso solo era un tema ahí aparte. Bien, para continuar entonces, ahora sí con el ejercicio, vamos a ver un par de ejercicios por el método de diferencia de temperatura logarítmica. Bueno, ya vemos 9. El ejemplo 11.3 del libro menciona que se va a condensar, voy a cambiar las opciones del puntero, menciona que se va a condensar vapor de agua de una planta generadora a una temperatura de 30 grados centígrados con agua de enfriamiento de un lago cercano, el cual pasa por tubos del condensador. O sea, el agua de enfriamiento pasa por los tubos del condensador, entra a 14 grados centígrados y sale a 22. El área superficial de los tubos total es de 45 metros cuadrados y el coeficiente de transferencia total de calor
es de 2100 watts metros cuadrados grados centígrados. Cuando me dicen coeficiente de transferencia de calor total, recordemos que se están refiriendo al valor U, no es el de convección. El de convección es el coeficiente de transferencia de calor por convección, mientras que este es coeficiente de transferencia de calor total, y ese es un valor U. Determinar el gasto de masa necesario de agua de enfriamiento y la razón de la condensación del vapor en el condensador. O sea, me están preguntando dos flujos másicos. Considera el calor de vaporización del agua a 30 grados centígrados como 2.431 kilojoules por kilogramo y el calor específico del agua fría como a temperatura promedio como 4.184 kilogramos grados centígrados. Entonces, ¿qué datos tenemos? Este es el ejemplo del libro. Tenemos aquí el intercambiador simbolizado como un cilindro, lo que es la carcasa o la coraza. Por este entra el vapor. Entra el vapor, choca con los tubos, intercambia calor. Vamos a considerar que el vapor está en la zona de saturación. Por lo tanto, el calor que pierde lo representa como una condensación. Y si recordamos de termodinámica 1 y termodinámica 2, esa condensación se da a presión constante y a temperatura constante. Por lo tanto, la entrada del vapor de agua va a ser igual a la salida de ese vapor condensado, 30 grados centígrados. Ese calor que pierde el vapor para condensarse lo gana el agua de enfriamiento, que lo toman de un río, como menciona el ejercicio. Lo gana el agua de enfriamiento, pero como esta ya es líquida, o mejor dicho, no produce un cambio de estado en el agua, entonces solamente hay un cambio de temperatura, igual a 14 grados centígrados en la entrada y salida de 22 grados centígrados. Es decir, que el calor que pierde el vapor para condensarse lo gana el agua líquida y esta se calienta de 14 a 22 grados centígrados. ¿Qué datos tenemos? Bueno, para el vapor de agua tenemos que entra a una temperatura de 30 grados centígrados y su calor de vaporización es 2.431 kilojoules por kilogramo. Eso no es más que el calor que debe perder o ganar. En este caso, perder el vapor para condensarse. Si fuese condensado, líquido saturado, sería el calor necesario que debería ganar para evaporarse. Pero aquí, como lo está perdiendo, se está condensando. Esto yo lo multiplicaría por la cantidad de masa que está entrando de vapor y yo encontraría el calor total, la razón total de transferencia de calor. Para el agua de enfriamiento tenemos de datos como temperatura de... Bueno, aquí tengo un error. Aquí está intercambiado. Temperatura de entrada es 14 grados centígrados y temperatura de salida es 22 grados centígrados. Para que no se me olvide cuando se los mande, voy a corregir. Temperatura de entrada. No, está bien, la verdad. No, sí, está mal. El agua sale realmente a 22 grados y entra a 14, dado que se está calentando. Ahora sí. Bien, esas son las condiciones del agua. Bueno, otro dato adicional es el C sub P, o el calor específico del agua a presión constante, 4.184 kilogramos por grado centígrado. Bien, me preguntan los flujos másicos. Me están preguntando el gasto de masa necesaria de agua de alimentación para poder condensar el vapor. Y también me preguntan la razón de condensación del vapor. Realmente es también un flujo másico, o sea, cuántas masas de vapor se está condensando y cuánta masa de agua necesito para que ese vapor se condense. Entonces, esas son las consultas del ejercicio. Vemos aquí, estas son las fórmulas que dimos cuando vimos la parte teórica. Vimos que la transferencia de calor yo lo puedo interpretar como un coeficiente total de transferencia de calor por un área superficial de transferencia de calor y por un diferencial de temperatura. Nuevamente, este diferencial internamente no es constante. Por ejemplo, el diferencial de temperatura entre el vapor y el agua en la parte de la entrada es 30 menos 14 a 16 grados. Pero en la salida es 30 y 22 en el agua, o sea que sería 8 grados. Entonces, ese diferencial va cambiando, entonces no puedo usar un valor promedio. Entonces, mejor nos vamos a un diferencial logarítmico
como lo vimos en lo que era banco de tubos. Y ese diferencial logarítmico lo tenemos mediante esta expresión, un delta T1 menos un delta T2 entre el logaritmo natural de delta T1 y delta T2. Esa delta T1 y delta T2 tiene otra definición que la vamos a ver más adelante. Entonces estas son las ecuaciones que vamos a ver. Bien, ¿qué necesitamos para conocer las masas? Por ejemplo, vámonos en el caso del agua líquida. El agua líquida se ve representada la ganancia de calor como un incremento de temperatura. Y esa ganancia de calor sería el calor que entrega el vapor para poderse condensar. Es decir, el calor que pierde el vapor va a ser exactamente igual al calor que gana el agua de enfriamiento. Eso en condiciones ideales. Debemos considerar también de que la carcasa está lo suficientemente aislado para que parte del calor que pierde el vapor no se vaya por la carcasa, sino que todo llegue al agua de enfriamiento. En el caso del agua de enfriamiento, yo tengo que aplicar la fórmula que me da el calor necesario para incrementar o disminuir la temperatura de una sustancia. Y eso es igual a su masa por un calor específico por un diferencial de temperatura. En el caso del agua. Y en el caso del vapor sería el calor que pierde por condensarse en su zona de saturación, que es el flujo másico por el diferencial de entalpías. Es una forma de poderlo ver. Y eso lo vamos a ver más adelante. Bueno, aquí está el diferencial de entalpías. Si yo pudiese medir la entalpía del vapor del agua en la entrada y en la salida, la resta me tendría que dar 2.431 kilojoules por kilogramo. Bien, entonces yo necesito saber los flujos másicos. Vamos primero al flujo másico del agua fría. Ya mencionamos que vamos a utilizar esta ecuación. Para el flujo másico, ¿qué necesito? Necesito conocer el calor específico. Ese ya me lo dan como 4.184. Necesito conocer el diferencial de temperatura del agua fría, o el agua de enfriamiento, mejor dicho. Y ese sería 14 y 22, o sea, sería 8 grados. Me falta, para poder despejar del flujo másico, me haría falta lo que es el calor, o sea, el calor que se está transfiriendo del vapor al agua de enfriamiento. Y ese calor yo lo puedo encontrar cuando es para un intercambiador, como esta ecuación, o sea, calor igual a un coeficiente total de transferencia de calor por un área superficial por un diferencial de temperatura logarítmico. Tenemos U, nos lo da el libro, como 2100. Tenemos área superficial, también me lo da el libro. No tengo el diferencial de temperaturas logarítmicas, pero la puedo calcular mediante esta ecuación. Y todos estos delta T están expresados en temperaturas de entrada y salida del agua de enfriamiento y temperaturas de entrada y salida del vapor. Y como las cuatro la conozco, quiere decir que yo ya puedo encontrar este diferencial. Entonces tenemos todos esos datos. Primero necesitamos el diferencial de temperatura logarítmico. Con eso calculamos el calor. Ese calor va a ser el mismo tanto para el vapor como para el agua. Entonces lo reemplazamos en este, en el caso del agua, y yo puedo despejar para el flujo máximo. Entonces con eso ya sabemos cuál es el procedimiento. Podríamos decir que lo primero es definir si tenemos todos estos valores. Valor de U, área superficial lo tenemos. Entonces lo que nos tocaría primero es encontrar el diferencial de temperaturas logarítmicos. Aquí yo ya cambié de diapositiva. Porque quizás es el dato, es el primero que debo encontrar para poder saber el calor y después con el calor despejar para el flujo másico en el agua de enfriamiento. Entonces, este diferencial de temperatura logarítmica lo podemos encontrar mediante esta ecuación donde delta T1, aquí sí hay que tener cuidado con los subíndices. El subíndice 1 y el subíndice 2 no lo puedo intercambiar. Es decir, delta T1 siempre va a ser la temperatura de entrada del fluido caliente menos la temperatura de salida del fluido frío. Y delta T2 va a ser la temperatura de entrada del fluido caliente menos la temperatura de entrada del fluido frío. Entonces hay que tener este cuidado. No interpretemos como que es temperatura de entrada y salida del mismo fluido. No, aquí vemos que es una temperatura de un fluido y otra temperatura del otro fluido. Entonces hay que tener ese cuidado. Entonces, con ese cuidado calculemos delta T1. Delta T1
no hace referencia a ninguno de los dos fluidos, simplemente es un diferencial. Y es un diferencial en este caso de la temperatura de entrada del fluido caliente menos la temperatura de salida del fluido frío. Entonces vemos que este delta T1 hace referencia a los dos fluidos al mismo tiempo. Entonces delta T1 no significa delta T1 del vapor o delta T2 del agua fría, sino que es la mezcla de ambos. ¿Cuál es la temperatura de entrada del fluido caliente? Temperatura de entrada del fluido caliente es 30 grados. Bueno, se me olvidaba mencionar también de que H hace referencia al fluido caliente, a heat o caliente en inglés, y C hace referencia al fluido frío. Entonces la entrada del fluido caliente es 30 grados y la salida del fluido frío es 22 grados. Se utilizan las temperaturas como de forma cruzada. No es fluido caliente, entrada menos salida de fluido caliente, sino que fluido de entrada de fluido caliente menos la salida del fluido frío. Y esto es igual a 30 menos 22, lo que es igual a 8 grados centígrados como delta T1. Y delta T2 es la temperatura de salida del fluido caliente, que en este caso pues coincide también con 30 grados, menos la temperatura de entrada del fluido frío, que es 14 grados. También hay que hacer referencia que el fluido caliente puede ir por la carcasa o puede ir por los tubos. Puede estar intercambiado, pero la interpretación va a ser siempre la misma. En este caso, en delta T2 va a ser temperatura del fluido caliente en la salida, en este caso es 30 grados. Pero como les menciono, el fluido caliente puede estar saliendo por el lado de la carcasa o puede estar saliendo por el lado de los tubos. Puede ver cualquiera de las dos configuraciones. Entonces, esta temperatura va a ser siempre la temperatura de salida del fluido caliente, no importa si va por la carcasa o si va por el tubo, solamente importa a qué temperatura sale el fluido caliente. Menos temperatura entrada del fluido frío. La entrada es 14 grados. Lo mismo, no importa si está entrando por los tubos o está entrando por la carcasa. Y esto es igual a 30 menos 14, lo que es igual a 16 grados centígrados. Entonces, teniendo los delta T, delta T1 y delta T2, puedo calcular la diferencia logarítmica de temperaturas. Esto es muy similar a cuando vimos banco de tubos. Como la temperatura, el diferencial no es constante a lo largo de todo el recorrido, debemos encontrar una temperatura promedia logarítmica en este caso. Y eso va a ser igual a delta T1 menos delta T2 entre el logaritmo de la división entre delta T1 y delta T2. Aquí este subíndice es delta T2. Y esto va a ser igual a 8 menos 16. Delta T1 ya lo encontramos como 8 y delta T2 que es igual a 16. Entonces, el logaritmo natural de delta T1 que es 8 entre delta T2 que es 16. Y esto al resolver nos debe dar un delta T logarítmico igual a 11.54 grados centígrados. Y ese va a ser el diferencial que yo voy a utilizar en la ecuación de calor. Bien, ya vemos 14, 15 conectados. Bien, 11.54 sería el diferencial logarítmico para poderla utilizar en la ecuación de calor que vimos anteriormente. Como calor, transferencia de calor va a ser igual al coeficiente total de transferencia de calor por el área superficial por un diferencial logarítmico. Entonces podemos pasar a la siguiente diapositiva. Aquí ya tenemos nuevamente la ecuación. Tenemos coeficiente de transferencia de calor como 2100, o mejor dicho, coeficiente total de transferencia de calor. Ese total es el que hace la diferencia. En este caso se refiere a U. Por el área superficial, que me lo da el libro, como 45 metros cuadrados, es el área superficial total de transferencia entre los tubos y el fluido que va en la coraza. Entonces, esos son estos 45 metros cuadrados. Por el diferencial logarítmico, que es 11.54, y eso da una transferencia de calor total de 1.090.530 watts. O lo dejamos en kilowatts como 1090.53 kilowatts.
Y esa es la transferencia de calor del vapor al agua de enfriamiento para que el vapor se condense y el agua de enfriamiento en el proceso se va a calentar de 14 a 25. Bien, ese es el calor, pero la pregunta del ejercicio no es cuánto calor se transfiere. La pregunta del ejercicio es los flujos másicos. Los flujos másicos, el primero es el de agua de enfriamiento. Bueno, en ese orden yo los calculé. El ejercicio también lo desarrolla. Primero encuentra el agua de enfriamiento. Y el agua de enfriamiento, como no cambia de estado, sino que solamente sufre una elevación de temperatura, pues vamos a calcularlo con esta ecuación, que es la que me da cuánto calor necesito para elevar la temperatura de 14 a 22 según el flujo másico que yo tenga. De esta ecuación tenemos el calor, lo acabamos de encontrar. Tenemos C sub P. Bueno, aquí, bueno, sí, C sub P. Me lo da el libro como 4.184. Voy a regresar a la diapositiva para que veamos que es 4.184. El diferencial de temperatura, este diferencial no lo confundamos con el diferencial logarítmico. El diferencial logarítmico es para utilizar esta ecuación con el coeficiente total de transferencia de calor. Para esto es el diferencial logarítmico. Para esta ecuación, aquí sí voy a necesitar el diferencial real que yo tengo en el caso del agua, o sea, de 14 a 22. Porque no es transferencia de calor, no estoy evaluando transferencia de calor entre dos sustancias, sino que solamente cuánto calor necesito para elevar esta temperatura. Obviamente ese calor viene de otra sustancia, pero estamos evaluando una sustancia que se eleva de temperatura, ya tenemos calor, C sub P, diferencial de temperatura, nos toca que despejar para el flujo másico, donde todo lo que es C sub P por el diferencial de temperatura pasa a dividir. Este C sub P es el calor necesario para provocar este cambio de temperatura a este flujo másico. Pero también se dio en termodinámica que este C sub P por una temperatura o un diferencial de temperatura yo lo puedo expresar también como un diferencial de entalpías. Y ese diferencial de entalpías me lo dan las tablas de saturación como HFG igual a 2.431 kilojoules por kilogramo. Entonces, por eso es que quizás el subíndice, para que no nos confundamos, aquí lo mencionan como HFG y aquí lo mencionan como CPC. Entonces, solamente es por eso, pero el procedimiento es el mismo. El flujo másico sufre un incremento de temperatura de 14 y 22. Para eso se necesita 1090.53 kilowatts y podemos despejar. El flujo másico va a quedar igual a 1090.53 entre 4.184 por el diferencial de temperatura, que es 22 menos 14. Y esto nos da igual a un flujo másico de 32.5 kilogramos por segundo. Y este es el agua que yo necesito mover a través de los tubos para extraer este calor, 1090.53. ¿De dónde lo voy a extraer? Pues lo voy a extraer del vapor que estoy condensando. Ahora vamos al lado del vapor. Ya hablamos que si yo tengo un intercambiador completamente aislado, el calor se va a mover solo de una sustancia a la siguiente sustancia. Es decir, en este caso del vapor al agua líquida. Para eso yo necesito que el intercambiador esté suficientemente aislado. Si esa es la consideración, entonces el calor que recibe el agua líquida va a ser el calor que entrega el vapor. Por lo tanto, este calor se va a repetir en las dos ecuaciones, tanto en el que utilizo coeficiente total de transferencia de calor, en el que utilizo para una sustancia que se calienta o se enfría, y para el que utilizo
Bueno, aquí sí tengo que hacer una corrección por algo que mencioné cuando estaba en esta parte. Yo aquí mencioné que este C sub P era similar a HFG. Realmente hay una confusión. Realmente C sub P es el calor específico a presión constante del agua líquida. Y este HFG es el calor necesario para condensar el vapor en la zona de saturación. Entonces, para que tomen nota ahí de esa corrección. Este C sub PC es calor específico del agua líquida a presión constante. Es el calor que yo necesito para calentar 1 kilogramo, calentarlo 1 grado centígrado. Y HFG es el calor que yo necesito extraer para provocar un cambio de estado en la zona de saturación, ya sea de vapor a agua, agua líquida, en este caso lo extraigo, o de agua líquida a vapor, en este caso lo suministro, para que tomemos nota con esa parte. Bien, entonces, ahora sí, regresemos a la ecuación del calor para el vapor. El vapor pierde calor y lo va a perder en una razón de el flujo másico por HFG o el diferencial de temperaturas. Temperaturas de vapor saturado menos, perdón, entalpía de vapor saturado menos la entalpía de líquido saturado. Esto es lo que significa HFG. Y eso es igual a 2431. Entonces, tengo el calor y tengo la entalpía necesaria, el diferencial de entalpía necesaria, yo puedo despejar para el flujo másico. Y esto me queda como el calor entre HFG. Y esto va a ser igual a 1090.53 entre 2431. Y esto me da un flujo másico de 0.449 kilogramos por segundo. Entonces, estos resultados, que es lo que me dicen, que yo necesito 32.5 kilogramos por segundo de agua para condensar 0.449 kilogramos por segundo de vapor bajo estas condiciones de temperatura en ambos lados. Entonces, eso es lo que me indican esos resultados. Y eso es el ejemplo para un intercambiador de carcasa y tubo, en este caso, con el método de media logarítmica de temperatura. Ese es el ejemplo 11.3. Si hay alguna consulta o si necesitan que vuelva a aclarar esta parte donde ya vi, donde cometí el error y lo aclaré, pues me lo confirman. Si no, entonces pasamos al siguiente ejercicio. Recordando que el examen es a las 5, ¿verdad? Posiblemente mañana ya tenga las notas del segundo parcial. Ahorita ya está actualizada la nota para los que entregaron la tarea. La mayoría la entregaron, solo hubieron como 2 personas que no lo entregaron. Y ahí pues, si lo entregaron y tienen todos los ejercicios desarrollados, tienen los 4 puntos. Bueno, se me olvidaba que esta última cuesta 4 puntos la tarea. La del tercer parcial, la que viene, porque son 10 puntos de tarea. Entonces la primera costaba 3, la segunda costaba 3, que es la de ahorita, y la que viene para que entreguen la otra semana va a costar 4 puntos, es decir, suman 10 puntos más 90 de los 3 exámenes. Bien, si no hay más, entonces vamos al siguiente ejercicio. El siguiente ejercicio cambia un poco. Aquí repasando, no nos hace mención a cuántos pasos hacen los tubos adentro de la coraza. Entonces, aunque el dibujo diga que hay 4 pasos, vamos a considerarlo de que solo hay un paso, porque no nos mencionan. Entonces, utilizamos el método cual lo acabamos de hacer. También la coraza, el fluido solo hace un paso, entra por un lado y sale por el otro extremo. Entonces, también es un paso en la coraza. Recordando que paso es cada recorrido que hace cada una de las sustancias de un extremo al otro extremo. Por ejemplo, en el tubo, si entra por el lado derecho y sale por el izquierdo, es un paso. Pero si entra por el lado derecho, llega al fondo y en vez de salir, regresa, en ese regreso está haciendo otro paso. Entonces ahí son 2 pasos del tubo. Y similar para la coraza, entonces a eso se le llama pasos. Este procedimiento que acabamos de hacer con las fórmulas tal cual están, lo vamos a aplicar cuando tenemos solo un paso, tanto para el tubo como para la coraza. Pero ¿qué pasa cuando yo tengo más pasos? O sea,
Si yo voy en el tubo, por ejemplo, Inge, ¿sí? solo una duda ahí con el CP, porque donde tiene los datos, lo tiene como 4184 kilojoules. Sí, fíjate que yo por eso me regresé, solo voy a cancelar. Entonces, Yo me regresé a la diapositiva porque en este sí está correcto. Entonces, ya que me lo mencionó, ahorita lo voy a corregir. Sí, creo que solo ahí estaba. Aquí y aquí está correcto. Sí, solo era en la segunda diapositiva. Ah, no, en la penúltima, digamos. En esta creo que era el error, pero ya está corregido. Era el punto nada más. Entonces ahí estamos bien. Ok, gracias. Eh, bien, entonces si tenemos claro ya de a qué se le llama un paso, quiere decir que si este dibujo realmente nos fuésemos exactamente como está el dibujo, aquí tendríamos un paso de la coraza y tendríamos 4 pasos para los tubos. Si el caso es donde yo tengo más pasos, yo ya no puedo aplicar directamente estas fórmulas. Yo necesito, sobre todo, a la diferencia logarítmica. Esta se me va a ver afectada de acuerdo a los pasos que yo tengo, aparte del tipo de intercambiador. Entonces, de eso trata el siguiente ejercicio. El siguiente ejercicio trata de un intercambiador donde hay varios pasos, tanto en la coraza como en los tubos. Entonces, si vemos la imagen, antes de leer el enunciado, vemos el tubo, que es el rosado, entra por el izquierdo y llega hasta el fondo. Ahí tiene un paso. Luego regresa hasta el lado izquierdo nuevamente. Ahí hizo otro paso. Y luego regresa, tercer paso, y regresa otra vez al lado izquierdo. Ahí tiene un cuarto paso. Entonces estaremos hablando de un intercambiador de 4 pasos. Y la coraza entra por este extremo, la coraza sería el gris, entra por el lado izquierdo y llega hasta el fondo. Pero en vez de salir, regresa nuevamente al lado izquierdo. Entonces ahí tenemos 2 pasos para la coraza. Entonces tendríamos un intercambiador de 4 pasos para el tubo y 2 pasos para la coraza. Entonces el procedimiento es el mismo, las ecuaciones sí cambian un poco, sobre todo, realmente la que cambia es la de la diferencia logarítmica de temperaturas. Esa va a cambiar, hay que aplicarle un factor de corrección, que ya lo vamos a ver. Para eso vamos a recurrir a unos gráficos que presentamos cuando vimos la parte teórica. Entonces, leamos el enunciado. Ya sabemos que es un intercambiador de varios pasos. Se usa un intercambiador de 2 pasos para la coraza, por la coraza, o sea, ya lo vimos porque son 2 pasos, y 4 pasos para los tubos. Ya vimos también por qué son 4 pasos. Para calentar glicerina desde 20 grados centígrados hasta 50 grados centígrados. Por medio de agua caliente. Aquí está lo que yo les mencionaba, que el fluido caliente no es que el fluido caliente siempre va a ir por la coraza. El fluido caliente puede ir por cualquiera de los dos lados. El ejemplo anterior, el fluido caliente iba por la coraza. En este caso, el agua caliente es el fluido caliente y ese va por los tubos. Entonces, puede haber cualquiera de las dos formas, que el fluido caliente vaya por los tubos o por la coraza. El agua caliente entra por los tubos de pared delgada con un diámetro de 2 centímetros a 80 grados centígrados y sale a 40. Es decir, que el fluido caliente entra a 80 y se enfría y sale a 40 grados. La longitud total de los tubos en el intercambiador es 60 metros. Es la longitud total. El coeficiente de transferencia de calor por convección es de 25 watts metros cuadrados del lado de la glicerina. Como no me dice total por ningún lado, quiere decir que no es U, sino que es el valor H que hemos aprendido para la convección. Y de 160 watts metros cuadrados grados centígrados del lado del agua, o sea, por adentro de los tubos. Determinar la velocidad de la transferencia de calor en el intercambiador, o sea, me están preguntando por la tasa de transferencia de calor, en este caso watts o kilojoule por segundo. Me lo están preguntando para 2 situaciones. Una, donde no tengo incrustación.
cuánto es la transferencia de calor cuando no tengo incrustación. Y 2, cuál es esa transferencia de calor cuando sí tengo incrustación, o sea que se han empezado a dar depósitos de materiales o partículas en las paredes, en este caso en la pared exterior del tubo. Y esa incrustación tiene un factor de incrustación de 0.0006 metros cuadrados grados centígrados por watts. Recordando que este factor de incrustación es la resistencia que agrega esa incrustación. Entonces este es un valor R, para que lo tengamos como nota. Bien, viendo la imagen, pues ya la analizamos. Lo único que no hemos mencionado es que la glicerina entra a 20 grados centígrados y sale a 50. La glicerina se calienta. Por lo tanto, este se convierte en el fluido frío. Y el agua entra por los tubos a 80 grados centígrados y sale a 40. El agua es el fluido caliente y se enfría. Bien, datos, tenemos la glicerina con su temperatura de entrada de 20, temperatura de salida de 50. Tenemos el agua caliente como temperatura de entrada de 80 y de salida de 40. Tenemos el diámetro del tubo como 2 centímetros. Siempre, a menos que nos indiquen lo contrario, se considera que la pared es suficientemente delgada como para que este diámetro sea similar tanto por afuera del tubo como por adentro del tubo. Entonces no necesitamos diferenciar el área superficial como interior o exterior, al menos que el ejercicio nos indique lo contrario. La longitud total de los tubos es de 60 metros. Quiere decir que todo este recorrido tiene 60 metros. Si lo queremos ver de otra forma, cada paso cubriría 15 metros de longitud. 15, 15, son 30, otros 15 y otros 15 son 60 metros. Es un aproximado. O sea que tendríamos un intercambiador de 15 metros de largo. Mínimo 15 metros de largo. Luego tenemos el coeficiente de transferencia de calor en el exterior del tubo de 25 watts metros cuadrados grados centígrados. Otra forma de decirlo es el coeficiente de transferencia de calor por convección por el lado de la coraza, lo podemos decir de esa forma también. O directamente, pues lo menciona que es en el lado de la glicerina. Y en el lado del agua, o sea, por el interior del tubo, el coeficiente es 160 watts metros cuadrados grados centígrados. El factor de incrustación, que no es más que la resistencia adicional que agrega la incrustación, es 25 metros cuadrados grados centígrados por watts. Bien, me preguntan la tasa de transferencia de calor o la velocidad con que se transfiere calor. Y eso lo podemos encontrar por esta ecuación. Si vemos esta ecuación con la anterior, voy a regresarme, con la anterior, vemos que la anterior era un coeficiente total de transferencia de calor por un área superficial por un delta T logarítmico. Este tiene los mismos términos, pero si lo vemos se agrega un valor F. Y ese valor F es un factor de corrección que, valga la redundancia, me corrige el diferencial logarítmico para el caso donde yo tengo más de un paso para la coraza y para los tubos. Eso es F, es un factor de corrección. Pero ya tenemos la ecuación. ¿Tenemos valor U? No tenemos el valor U. Pero sí lo podemos calcular con el método que vimos en los primeros dos ejemplos. Vimos que el valor U o el inverso del valor U es igual a la sumatoria de los inversos de los coeficientes de transferencia de calor por convección. Área superficial lo podemos calcular. Tenemos el diámetro, tenemos el largo del cilindro. Los tubos serían como un cilindro largo. Valor F lo tenemos que calcular. Y delta T logarítmico lo tenemos que calcular. Entonces vamos a pasar a la siguiente diapositiva. Aquí tenemos todos los datos que ya anoté el libro. Tenemos la imagen de referencia. Tenemos nuevamente la ecuación. Y digamos que yo partí primero calculando el área superficial. Creo que el libro también así lo hace. Parte primero calculando el área superficial. Y el área superficial no es más que la superficie en la periferia de los tubos. Que lo vemos como un cilindro largo, sería el perímetro, que es pi por diámetro, por la longitud. Diámetro
es 2 centímetros. Debemos tener cuidado de mantenernos siempre las unidades uniformes, por lo tanto debemos pasarlo a metros, o sea, 0.02 metros. Y la longitud total del tubo, que son 60 metros. Y eso me da un área superficial de 3.77 metros cuadrados. Y este es el área de transferencia de calor entre el agua caliente que va en los tubos y la glicerina que va en la coraza. ¿Qué más? Bueno, eso nos resuelve el término de A sub S. Luego, bueno, yo partí a calcular lo que es la diferencia de temperatura logarítmica. La diferencia de temperatura logarítmica se calcula exactamente igual que en la parte anterior. Un delta T1 menos un delta T2. Bueno, aquí quizás yo me salté un paso, pero este es un delta T1 menos un delta T2 entre el logaritmo natural de delta T1 entre delta T2. Recordando que delta T1 es igual a la temperatura de entrada del fluido caliente menos la temperatura de salida del fluido frío. No importa cuál va por el tubo o cuál va por la coraza. Lo que importa es cuál es el fluido caliente y a qué temperatura entra y cuál es el fluido frío y a qué temperatura sale. El agua caliente entra a 80 grados y la glicerina sale a 50 grados. El agua caliente es el fluido caliente y la glicerina es el fluido frío. Y este diferencial es igual a 30 grados centígrados. Temperatura, o mejor dicho, delta T2 va a ser igual a la temperatura de salida del fluido caliente menos la temperatura de entrada del fluido frío. Nuevamente, no importa cuál van los tubos y cuál va la coraza. El delta T2 va a ser igual a 40 grados, que es la temperatura de salida del agua, menos 20 grados, que es la temperatura de entrada de la glicerina. Y este es un delta T igual a 20 grados centígrados. Entonces nosotros podemos aplicar el diferencial logarítmico mediante delta T1, que es 30, menos delta T2, que es 20, entre el logaritmo natural de delta T1, que es 30, y delta T2, que es 20. Y esto da un diferencial logarítmico de 24.66 grados centígrados. Esta es la temperatura a utilizar en esta ecuación. Pero necesitamos aplicarle un factor, y ese factor es el valor F. Este diferencial aplicaría si yo tuviese solo un paso de coraza, o sea que la glicerina saliera en este punto, y solo un paso de tubo, es decir, que el agua entrara por el lado derecho y saliera por el lado izquierdo. Pero como tenemos varios pasos, necesitamos aplicar un factor F. Entonces, nos vamos a la siguiente diapositiva. Cuando vimos la teoría, no recuerdo cuál es la página del libro, pero hay varios gráficos para encontrar este factor F. Hay uno que tiene que ver con la cantidad de pasos multiplicado por 2 o la cantidad de pasos multiplicado por 4. En este caso, el gráfico B es el gráfico para calcular el factor F para intercambiadores de 2 pasos por la coraza, ese es el caso de nuestro ejercicio, tenemos un paso y tenemos 2 pasos. Y 4 pasos para los tubos, 1, 2, 3 y 4. Pero también aplica para intercambiadores de 2 pasos de coraza y pasos de tubos en múltiplos de 4, o sea, puede ser 2 pasos de coraza y 4 de tubos. 2 de coraza, 8 de tubos, 2 de coraza, 12 de tubos y así sucesivamente. Entonces, para esos casos va a aplicar lo que es este gráfico. Normalmente la coraza se mantiene en 2 pasos y eso lo podemos ver en muchos intercambiadores. Van a ver que la coraza es un cilindro y lo más que tiene es 2 pasos, pero la parte de los tubos sí tiene una gran cantidad de pasos. Por ejemplo, si destapan un intercambiador de un chiller,
el condensador, el evaporador, quitan la tapadera de enfrente, van a ver que tiene un montón de tubos, agujeros de 1 o 2 centímetros, similar a los agujeros en una caldera. Estos agujeros son los tubos. Entonces, cada tubo, cada agujero es un paso. Entonces, cuentan esa cantidad de tubos y esa cantidad son los pasos que tiene ese intercambiador. Pueden ser 60 pasos, pueden ser 80 pasos. Entonces, si fuese 80 pasos, 80 es un múltiplo de 4, pueden aplicar este gráfico. Y normalmente la coraza puede ser que sea de 2 pasos o de 4 pasos. Entonces, aplicarían este gráfico. También hay otro gráfico cuando es múltiplo de 2 pasos. También cuando es un intercambiador de flujo cruzado, entonces ahí lo van a poder ver. Flujo cruzado es decir que las sustancias, su dirección es a 90 grados, ya que son perpendiculares. En este caso, ¿qué pasa con este intercambiador? Hay un momento donde el fluido es contraflujo, pero hay otro momento donde es paralelo. Luego se vuelve a convertir en contraflujo y luego se vuelve a convertir paralelo. Entonces, puede darse ese caso, o se da esos casos en intercambiadores con varios pasos. ¿De qué depende el valor F? Pues hay que ver el gráfico. En este caso, el valor F está en el eje vertical y en el eje horizontal yo tengo una relación de diferenciales de temperatura. Y el valor R, que no es resistencia, simplemente también es una relación de diferenciales de temperatura. ¿Qué diferenciales son? Aquí sí hay que tener bastante cuidado. Aquí sí debemos revisar bien cuáles son las temperaturas que nos están pidiendo. Por ejemplo, para encontrar el valor R, bueno, que yo lo transcribí aquí, tenemos que encontrar esta relación. Primero, el diferencial de estas temperaturas. Si lo ven, son temperaturas en letra mayúscula. Si nos vamos al dibujo, estas letras mayúsculas están en la entrada y salida de la coraza. Quiere decir que esta relación de R va a ser el diferencial de temperaturas del fluido que entra por la coraza. No importa si es el fluido frío, si es el fluido caliente el que está entrando por ahí, no importa si es agua, si es vapor, lo que importa es la diferencial de temperaturas del fluido que entra y sale por la coraza. Entre el diferencial de temperaturas del fluido que entra y sale por los tubos. Entra como T1 y sale como T2. No importa, nuevamente, no importa si por los tubos va el fluido caliente o si por los tubos va el fluido frío, eso no importa. Lo que importa que es las temperaturas del fluido que va por los tubos. Entonces hay que tener ese cuidado. Temperatura 1 es la temperatura de entrada por la coraza. ¿Y quién está entrando por la coraza? Ya vimos que quien está entrando por la coraza, temperatura 1 es el fluido que está entrando por la coraza. En nuestro ejemplo, por la coraza está entrando glicerina y está entrando a 20 grados centígrados. Por lo tanto, T1 es 20 grados centígrados. Y T2 es la temperatura de salida del fluido que está saliendo por la coraza, como lo vemos acá. Y ese es 50 grados, es la glicerina. Y T minúscula 2 es la temperatura de salida del fluido que está saliendo por los tubos. T2 es la temperatura de salida del fluido que está saliendo por los tubos y en este caso es el agua y está saliendo a 40 grados centígrados. Aquí tenemos 40. Y T1 también es la temperatura del fluido que va por los tubos, pero en la entrada. O sea, en nuestro caso es el agua y es 80 grados centígrados. Entonces me queda una relación de 20 menos 50 y entre 40 menos 80 y ese es un valor R de 0.75. Y 0.75 lo vamos a ubicar en las líneas que están en color rosado. Vemos que 0.75 está aproximadamente entre 0.6 y 0.8, pero debía estar más cerca a 0.8, siguiendo siempre la misma curva. Luego
depende también de un valor que está en el eje horizontal como un valor P. Pero este valor P también es una relación de temperaturas. Si lo vemos, es un diferencial de temperaturas en letra minúscula. Por lo tanto, también es una relación de temperaturas de entrada y salida de la sustancia que va por los tubos. Temperatura 2 va a ser la temperatura de salida del agua y temperatura 1 la entrada de temperatura del agua en el punto 1. Pero hay una diferencia en la parte de abajo. Si lo ven, son temperaturas de entrada, ambas, pero una es T mayúscula y la siguiente es T minúscula. Por lo tanto, este es temperatura de entrada del fluido que está entrando por la coraza menos temperatura de entrada del fluido que está entrando por el tubo. Por lo tanto, es 20 menos 80. La glicerina entra por la coraza a 20 grados centígrados y el agua entra por los tubos a 80 grados centígrados. Y esta relación va a ser igual a 0.67. Entonces, este punto 67 lo ubicamos en el eje horizontal. Aproximadamente aquí es 0.6, aquí es 0.65 y un poquito más a la derecha va a estar 0.67. Lo vamos a intersectar con el valor que escribimos de 0.75 para el valor R. Y al movernos hacia la izquierda, pues estamos un poquito más arriba de 0.9, que yo tomé igual que el libro como 0.91, ese valor de F. Y ese es el factor de corrección. ¿Dónde lo vamos a aplicar? Pues lo vamos a multiplicar al diferencial logarítmica en la fórmula de calor. Entonces pasamos a la siguiente ecuación, a la siguiente diapositiva. Y tenemos la ecuación. Ya tenemos el diferencial logarítmico, tenemos el factor de corrección que necesitamos multiplicar para este diferencial. Tenemos el área superficial, pero nos falta el valor U. Ya vimos también la última clase, cuando vimos los primeros dos ejemplos, que ese valor U, yo lo puedo interpretar como el inverso del valor U va a ser igual a la sumatoria de los inversos de los coeficientes de convección, tanto en el interior como en el exterior. En sí, es la sumatoria de las resistencias. El inverso del valor U va a ser la sumatoria de las resistencias que hay en este sistema. Entonces, ¿cuáles son esos valores? 1 entre U va a ser igual a 1 entre el coeficiente de transferencia de calor por convección en el lado del agua. Y en el lado del agua es en el interior del tubo, por lo tanto va a ser el subíndice I, y este es 160. Y H, glicerina, es el coeficiente de transferencia de calor por convección en el lado de la glicerina, o sea, en el lado de la coraza. Y ese libro me dice que es 25 metros cuadrados grados centígrados. Entonces sustituimos y luego de despejar para U, este valor es igual a 21.62 watts metros cuadrados por grado centígrado. Bien, entonces ya tenemos todos los datos. Tenemos el valor U, ya lo encontramos, tenemos área superficial, tenemos factor de corrección y tenemos diferencial logarítmico. Sustituimos todos los valores que ya encontramos, recordando que el área era 3.77, el valor U es 21.62, factor de corrección encontramos como 0.91 en el gráfico, y el diferencial logarítmico que era 24.66. Luego de resolver, pues está igual a 1829.07 watts. Y esa es la transferencia de calor en este intercambiador de calor. Bien, ¿qué más? Bueno, este es la transferencia de calor entre la glicerina y el agua. Bueno, en este caso del agua hacia la glicerina. El agua se enfría y la glicerina se calienta. Igual a 1829.07 watts. Pero si lo vemos, en ningún momento tomamos en cuenta la incrustación, por lo tanto este va a ser el calor transferido cuando yo no tengo ningún tipo de incrustación en el intercambiador. Pero ¿qué pasa cuando sí hay incrustación? Entonces vamos a la siguiente diapositiva. ¿Cuál va a ser la diferencia
entre todas las ecuaciones. Pues la verdad que las ecuaciones son las mismas. El calor siempre va a ser un coeficiente U, total de transferencia de calor, un área superficial, un factor de corrección y un delta T logarítmico. De todos estos términos, ¿cuáles me afectan la incrustación? El área superficial, pues a menos que la incrustación tenga un espesor demasiado grande que haga que el diámetro disminuya considerablemente, ahí podría cambiar, pero en otro caso, pues sería la misma. Delta T solo depende de los diferenciales de temperatura. O sea, solo depende de las temperaturas de entrada y salida de ambos fluidos. Entonces, tampoco cambia. Factor F lo encontramos del gráfico y el gráfico también depende solo de temperaturas, tampoco cambia. Pero el valor U sí, porque el valor U depende de las resistencias individuales. La resistencia por convección en el interior y el exterior y depende de cualquier otra resistencia que yo pueda tener. Si la pared fuese gruesa y no la pudiese despreciar, dependería también de la resistencia a la conducción a través de la pared. Pero en este caso va a depender de las resistencias a la convección, pero también la incrustación me da una resistencia adicional, que es el factor de incrustación, y es el valor directamente de la resistencia, recordando que este primer valor es la resistencia a la convección en el lado del agua, y este segundo valor es la resistencia a la convección en el lado de la coraza. Solo faltaría sumar la resistencia a la conducción a través de la incrustación. Todo eso es igual al inverso de valor U. Entonces, estos valores ya los teníamos. H del agua sigue siendo la misma, 160. H de la glicerina sigue siendo la misma, 25. Pero resistencia, me hace falta sumar la resistencia de la incrustación y es 0.0006. Y esto me da un valor U, luego de hacer las sumatorias y aplicar el inverso para que U quede arriba. Esto es igual a 21.34 watts metros cuadrados grados centígrados. Que si lo comparamos con el anterior, cuando no teníamos incrustación, es muy similar. El anterior era 21.62 y el nuevo es 21.34. O sea, un pequeño valor, pero se disminuye. Y ese es el efecto de la incrustación. Por eso, entre más grande o más incrustación tengo, este valor U va a ir disminuyendo. Y si este valor U va disminuyendo, esta cantidad de calor transferida va a ir disminuyendo. O sea, la importancia de evitar las incrustaciones en un intercambiador. Bien, entonces tenemos valor U como 21.34, área superficial la misma, factor de corrección es el mismo y diferencial logarítmico que es el mismo. Luego de resolver, esa transferencia de calor es igual a 1805.4 watts. Comparado con el anterior, que eran 1829, tenemos 25 watts o 24 watts menos de transferencia de calor debido a esta incrustación que tenemos acá. Entonces, esa es la transferencia de calor en este intercambiador con incrustación y sin incrustación. Y bien, entonces ese es el segundo ejercicio que vamos a abarcar. Recordando que del capítulo solo vamos a abarcar lo que vimos en ejemplos. No vamos a abarcar el análisis de intercambiadores en base a la efectividad. No lo vamos a ver, no lo vamos a evaluar. Solo vamos a evaluar la parte de análisis de intercambiador en base al método de diferencial logarítmico de temperatura. Y también las secciones anteriores donde calculábamos los valores R, el valor U, la irresistencia, que vimos en los primeros dos ejemplos. Entonces, esto es el tercer parcial. Realmente estamos terminando. Repasando, ya, bueno, el video de ayer ya está subido desde la mañana, si no me equivoco. La tarea ya se sumó los puntos de la segunda tarea. Entre hoy y mañana empiezo a subir los puntos del segundo examen. Y luego, pues, el tercer examen, que sería el domingo a las 5 de la tarde.
el domingo a las 5 de la tarde. La tarea está para entregar, creo que lo puse máximo el lunes. Lunes lo mismo, a las 11:55 lo más tarde. Y reposición tendría que ser el lunes a las 5. Entonces, solo habría un día para que vayan a reposición. Vamos a ver cómo hacemos para que el domingo, aunque sea a medianoche, tengan la nota del tercer parcial. Y con eso terminaríamos lo que es la clase de transferencia de calor. Entonces, ahí estamos con esta clase. Bueno, es primera vez que doy esta clase. Intenté darlo lo mejor que pude. Siempre quedaron algunos temas por ahí, por fuera, pero tratamos de abarcar lo más que podíamos. También no podíamos hacer mucho porque es un periodo intensivo, un periodo corto. Pero creo que logramos abarcar aunque sea el 85-90% de lo que teníamos pensado. Entonces quedaríamos por ahí. Tengo entendido de que ya pueden ver qué clases están habilitando para el segundo periodo. No sé si va a ser presencial o va a ser en línea. Creo que va a ser en línea, pero al menos mis clases aparecen que van a ser en la U, en físico, pero no creo que sea en físico. Entonces, si hay consultas, si no, pues voy a quedar subiendo el video y la presentación y nos miraríamos hasta el domingo en examen a las 5 de la tarde. Siempre el mismo método, 5 de la tarde, les mando los enunciados, a las 5 se habilita el examen para que puedan entrar, pero si yo les mando el enunciado por WhatsApp, no es necesario que entren desde las 5 para que no les cuente el intento. 2 horas y media o 3 horas, 2 horas y media para hacer el examen, media hora para subir los documentos, o sea que tendrían de 5 a 8. Y luego pues continuamos, después del examen pues revisamos y ven la nota y la idea es que el lunes ya se tenga la nota. Lunes en las 5 reposición y el martes, entre martes y miércoles, pues la nota, la reposición y subida ya en la plataforma y en el sistema de la universidad. Recordando de que, como consejo, es que revisen la nota en la plataforma y también revísenla en el sistema de la universidad, porque al final la nota que les vale para el historial es lo que aparezca en el sistema de la universidad, o sea, en la página del registro. Entonces, esa es la nota, para que estén pendientes de que la nota que está en la plataforma coincida con la nota que les subamos en el sistema. Bien, si hay consultas, si no, pues nos vemos el domingo. Nos vemos. Nos vemos. Gracias, Inge. Bueno, Gracias, Inge. Feliz noche. bueno, igual. Gracias por todo. Che, Gracias, Inge. bueno.